En primer lugar, recuerden lo siguiente. Todo conductor, aunque sea un conductor, tiene una resistencia R. Todo conductor tiene una resistencia R. Esa resistencia R es la que va a producir una caída de tensión. Recordemos lo siguiente, que U o UD, podría ser también UD, caída de tensión, va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Ahí tenemos la fórmula. UD, R por I, resistencia por intensidad. Entonces, si el conductor tiene una resistencia R y por el conductor va a circular una intensidad, va a haber una caída de tensión. Eso mantengámoslo ahí porque nos va a servir más adelante. Entonces, ya habiendo recordado eso, vamos a entrar a lo siguiente. ¿Cómo encuentro yo la resistencia de un conductor? Recuérdense que hay algo que se llama resistencia específica de los materiales. Esa tablita ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de electricidad o en San Google. Ahí pueden encontrar una tabla de resistencias específicas del material. A nosotros la que nos interesa en este momento es la resistencia específica del cobre. Entonces, la resistencia específica se determina este símbolo que está acá. No es una P, es una P un poquito alargada, es una letra griega que para nosotros en este curso y en esta parte del curso, esta letra significa resistencia específica. ¿Qué es la resistencia específica? Es la cantidad de ohmios por milímetro cuadrado por cada metro de conductor o de material. Ohmios por milímetro cuadrado por cada metro. Eso es para nosotros la resistencia específica. Y en el caso del cobre, esa resistencia específica vale 0.017 y un montón de decimales. Nosotros lo aproximamos a 0.018. Así lo vamos a utilizar. Así como 0.018. Recuerde, resistencia específica. Profe, una pregunta. Diga. Ese 0.18 es por cada milímetro y por cada metro. Sí, 0.018. Serían 18 miliohmios. Recuérdense, 18 miliohmios por milímetro cuadrado en un metro. Cada milímetro cuadrado. Ahora, hay algo importante porque nos va a servir más adelante también. ¿Qué forma tiene un conductor? Un conductor sabemos que tiene esta forma. Bueno, no solo esta, hay conductores que tienen esta forma también. Se usan en embobinados y en otras situaciones, pero este no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es el conductor usual, el que usamos para una instalación eléctrica. Entonces, tiene esta forma de acá. Pero nosotros vamos a hablar algo que nos va a servir más adelante, es el área transversal. Entonces, fíjense bien, por área, vamos a entender que es esta parte de aquí. Vamos a achurar esta parte de acá. Una rodaja que cortemos de este material, una rodaja que cortemos de este material, ese nos va ahí vamos a encontrar lo que es la sección transversal, es muy gruesa, la corté. Pero Profe, supongamos que, sí, diga.
Profe, buenos días. Les- Buenos días, Profe, diga. viera que no se ve nada en la no se ve nada en la pantalla, es negra, No se oye o no se ve? no se ve. Bien, profe, a mí sí me aparece todo bien. Entonces, A mí no. ¿algún problema tiene ahí con su... ¿Usted está en celular o está en computadora? Celular, profe. Celular. Mire si bajó bien la aplicación o algo está pasando porque... A ver, ahorita vamos a ver, a regresar a ver cuántos sabemos. Habemos Somos 6. 6. ¿Sí De es? los 6, ¿cuántos no miran la pantalla? Andan perdidos en el espacio. ¿Quién es el que no mira la pantalla? Soy yo, profe Eric. Eric no Ahorita mira me la pantalla. apareció. Ah, algo Ya había apareció, hecho. profe. Ya apareció, se había ido a descansar. Bueno, está bien. Entonces Sí, profe, sigamos. estaba terminando. Bueno, entonces Sí, profe. esta eh, parte, digamos, esta ruedita que cortamos del conductor, a esto lo vamos a considerar como una área transversal. Y en esa parte, fíjense bien, en esa misma parte, recuérdese que cuando hablamos de área, hablamos de metros cuadrados, milímetros cuadrados, pies cuadrados, todo lo que va al cuadrado es una área. Y a nosotros nos está diciendo ohmios por milímetro cuadrado, o sea que acá, en esta parte de acá, nosotros vamos a manejar esta resistencia específica de 0.018 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos es encontrar la resistencia específica, perdón, la resistencia total de un conductor que tenga cierta longitud. Ahora, en el ejemplo, la hoja que yo les envié escrita y que ahí está el ejemplo, a propósito, jóvenes, la hoja del ejemplo que yo había subido, lo había subido en Word, pero las operaciones no las subió, entonces la volví a grabar en PDF, anoche la volví a subir y ya está ahí con todo completo, porque no salieron en Word, no habían salido estas operaciones que están aquí, eh, ya en PDF ya se miran. Espero que tengan una calculadora a la mano para que puedan ir haciendo las operaciones y corroborar que los resultados que están acá sean los correctos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Fíjense bien. La fórmula para encontrar la resistencia de un conductor que me dice que es igual a la resistencia específica por la longitud total del conductor, la longitud total del conductor. En este caso, se me ocurrió a mí colocar una longitud de 100 metros. Eso fue lo que se me ocurrió, colocar una longitud de 100 metros. Y escogí, si mal no recuerdo, un calibre número 10 que tiene un área, el área ya la vimos por acá, de 5.26 milímetros cuadrados. Eso lo podemos corroborar en la tabla de conductores. Y si nos vamos al calibre 10, permítame, yo creo que alguien está pidiendo permiso para entrar. Bueno, acuérdense que como no entran todos al mismo tiempo, eso nos va quitando tiempo. Bueno, aquí tenemos la tabla de conductores y buscamos el calibre 10 AWG. Recuérdense, el AWG es una medida americana de conductores en el cual se maneja por números, por calibres, y en este caso escogimos el calibre 10, pero tiene un área nominal de la sección transversal, dice aquí en esta casilla, y toda la columna hacia abajo, área nominal de la sección transversal, y aquí tenemos milímetros cuadrados, milímetros cuadrados, milímetros cuadrados,
el área ya la manejamos, la demostré cómo era, y el calibre 10, 5.26 o 5.260 milímetros cuadrados. Entonces, de ahí sale este 5.260 milímetros cuadrados. Fíjense bien, vamos a hacer la operación de magnitudes. ¿Cómo nos queda la operación de magnitudes? Nos queda ohmios por milímetro cuadrado dividido metros por los metros de la longitud. Aquí tenemos por los metros de la longitud. Dividido el área. El área es milímetros cuadrados. Estos que están acá. Al hacer toda la operación de matemática aquí de las magnitudes, ¿qué nos van a quedar? Ohmios. Es lo que andamos buscando, ohmios. La resistencia del conductor en los 100 metros. Operando nos queda que la resistencia es igual a la resistencia específica del conductor, en este caso cobre, 0.018, por la longitud 100 metros, dividido el área, y el área es 5.260, lo cual nos da un resultado de 0.3422 ohmios. Espero que tengan ahí su calculadora a la par y hagan las operaciones. Recuérdense que uno se puede equivocar a la hora de colocar algún número, hacer las operaciones, entonces es mejor que corroboren. Por 100, entonces esto nos va a dar igual dividido 5.260, 5.260 y nos da 0.3422. Esos 0.3422 son ohmios. Esa es la resistencia de un conductor calibre 10 en 100 metros de largo. De acuerdo a la tabla de conductores, el calibre 10, si nosotros nos venimos para acá y buscamos el amperaje, acá a una temperatura de 90 grados centígrados, que es lo máximo que va a soportar un conductor THHN, tenemos que en ese momento el conductor va a tener una carga de 40 amperios. Si nosotros multiplicamos, acuérdense que tensión es igual a R por I. Entonces, si nosotros multiplicamos esa resistencia de 0.3422 por los 40 amperios, vamos a tener una caída de tensión de 13.68 voltios. Es una caída de tensión muy grande. La caída de tensión máxima, dependiendo los equipos y dependiendo para qué se va a usar, debería ser de un 3% en relación a la tensión total. Entonces, supongamos si son 120, pues serían 3.6 voltios más o menos de caída de tensión. Si son 240 voltios, 7.2 voltios de caída de tensión. Entonces, una caída de 13 voltios es una caída de tensión muy grande. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular el área. Este dato de la resistencia no lo vayamos a perder. Y aquí tenemos algo importante. Fíjense bien, este símbolo que yo tengo acá, ahí está bastante grande, digo que si se mira. Este símbolo es otra letra griega. En nuestro caso lo vamos a tomar como conductancia. Y la conductancia es igual al inverso
al inverso T1 partido resistencia específica. Es Profe, el una pregunta. inverso, diga. De acuerdo a la tabla del calibre 10, usted Sí, tomó el amperaje de acuerdo a la temperatura máxima. sí. Mi pregunta es si siempre se debe de tomar en cuenta la temperatura máxima o no. Usted tomó, Pues, eh, diga. usted tomó Bueno, la temperatura máxima. sí, sí. No sé si Vamos siempre a se ver. toma. ¿Por qué toma yo la temperatura máxima? Suponiendo que llegue a esa temperatura y que tenga extremadamente los 40 amperios. Estoy tomando lo máximo. Hasta ahí puedo llegar. No, no, más de eso ya no. Claro, dentro de eso voy a trabajar. Pudiera ser menos temperatura, pudieran ser menos amperaje. Acuérdese que la caída de tensión va a ir de acuerdo al amperaje. ¿Qué es lo que sucede? Que a mayor temperatura las resistencias van a cambiar. La resistencia va a cambiar, va a variar de acuerdo a la temperatura. Eh, Va a subir la resistencia, puede que la resistencia suba, dependiendo del material. Entonces, si sube la resistencia, voy a tener mayor caída de tensión. Entonces, por esto estamos manejando esta parte de acá. Eh, si yo voy a hacer un cálculo, yo tengo que saber hasta dónde puedo llegar, pero no me puedo pasar de ahí. Eso es lo máximo que me permite. Claro, nunca es conveniente llegar a lo máximo. Es mejor si yo tengo un margen, pero esto como ejemplo estamos tomando lo máximo. Bueno, entonces, la conductancia del conductor, el inverso de la resistencia específica, quiere decir que al sacar yo el inverso, para ser muy puntual, da 55.50 y algo, pero nosotros lo aproximamos y lo vamos a dejar como 56. ¿56 qué? Metros. Partido, ohmios. Esta es un paréntesis que a la hora de pasarlo para acá, el programa me lo puso así en vez de paréntesis, milímetros elevados al cuadrado, quiere decir área, ohmios por milímetros cuadrados. Lo contrario de la resistencia específica. Esta es una constante, este valor yo no lo puedo cambiar, ese valor es constante, este es constante al igual que la resistencia específica. Bueno, entonces, si yo voy a encontrar el área, aquí tengo la fórmula para el área, y el área me dice que es 2 veces la longitud por la intensidad. Intensidad es amperaje dividido la conductancia por el porcentaje de caída de tensión. Ojo con eso, porcentaje de caída de tensión, un 3%, pero yo no voy a colocar 3%. 3% de la tensión de uso, que podrían ser 120 voltios o pudieran ser 240 voltios. Entonces, fíjense bien en lo siguiente. Aquí tiene todo el proceso y eso está en la hoja que les envié, en el ejemplo que les envié. Estudien cómo se van anulando las diferentes magnitudes hasta que nos va a quedar milímetros cuadrados. Área, milímetros cuadrados, área. Entonces, el área es igual a 2 veces la longitud. Ahora, ojo con esto. Cuando calculamos la resistencia del conductor, lo hicimos sobre 100 metros. Un conductor de 100 metros. Eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿por qué aquí no estamos usando 100, estamos usando 50? ¿Quién tiene idea de por qué lo estamos haciendo en esa forma?
¿Por qué no uso aquí 100, sino que uso 50? Fíjense bien. Que es la longitud, Digo, es la longitud de la fuente hacia la carga. exactamente, exactamente. Gracias, exactamente. Aquí tenemos la longitud de la fuente a la carga. Entonces, fíjense bien, un conductor que llega de la fuente a la carga, pero otro conductor que regresa de la carga a la fuente. Entonces, se toma, para un cálculo de área del conductor, se toma de la fuente a la carga. Esa es la distancia que se toma. Y por eso está este 2 acá. Está este 2 que está multiplicando esa distancia. Entonces tenemos 2 por la longitud por el amperaje dividido la constante de conductancia por la caída de tensión, que en este caso la dejamos de un 3%. Y da 3.6 para 120 voltios. Entonces esto va a ser igual a, si nosotros multiplicamos 2 por 50, 100 por 40, 4000. 56 por 3.6 nos da 201.6. Y el área, ojo con esto, el área del conductor es de 19.84 milímetros cuadrados. 19.84 milímetros cuadrados. Esa es el área del conductor a utilizarse para una carga de 40 amperios, una distancia de 50 metros de la fuente a la carga, para que la caída de tensión no pase de 3.6 voltios. Ahora, si nos vamos a la tabla 19.84, nos vamos al área transversal, milímetros cuadrados, 19.84, si usted se da cuenta, no existe. Ojo con eso porque por ahí nos va a servir la pregunta que hicieron. 19.84 no existe. Hacia acá tenemos 13.30, el que más se aproxima, y para acá tenemos el 21.15, que es el otro que más se aproxima. ¿Qué hago? Yo utilizo el más próximo hacia arriba. El más próximo hacia arriba. 9.84, de ahí para arriba yo tengo que buscar el más próximo. ¿Cuánto es? 13.30, es un calibre 6. 13.30, 13.30. Esa es el área que con la que yo puedo contar. 13.30. Vamos a colocarlo acá. 13.30. Punto más feo, pero usted diga que está chilero el punto. 13.30 milímetros cuadrados. Esa es el área del conductor más próximo hacia arriba que yo puedo utilizar. Perdón. No es 13, es 19.84 fue lo que me dio. Entonces ahorita vamos a regresarnos a la tabla. Cuidado cuando uno comete esos errores. Por eso tiene que estar rectificando, hacer sus cálculos y estar rectificando qué es lo que está colocando. 19.84, les dije hacia arriba del 19, son 21.15. Está, 21.15. 21.15 milímetros cuadrados. Esa es el área que voy a utilizar. 21.15. 21.15. ¿Qué? Milímetros cuadrados. Ese es el área a utilizar porque la 19.84 no existe, no lo fabrican. Entonces voy a utilizar el que sigue. Y de acuerdo a ese tenemos un calibre número 4.
Imagínense que del calibre 10 que soporta 40 amperios, nos pasamos hasta el calibre 4, pero recuerde que para una distancia de fuente a carga de 50 metros. Ese es el calibre correcto para que no haya caída de tensión muy grande, para que la caída de tensión no pase de 3.6 voltios. Ahora fíjense en esto. En los ejercicios, en los problemas, ya vamos a ver el ejemplo, porque ahí está el ejemplo también de un ejercicio. Le están pidiendo 4 situaciones. Le están pidiendo el conductor de acuerdo a la carga nominal, al amperaje nominal. El área del conductor o el conductor de acuerdo a la caída de tensión. Y por ahí la tercera dice el conductor a instalar. ¿Por qué el conductor a instalar? Porque de acuerdo a la caída de tensión, al cálculo que hicimos acá, el área sería esta, 19.84 metros, de acuerdo a la caída de tensión. Pero ese no existe. Entonces, el área a instalar va a ser 21.15 milímetros cuadrados, un conductor de esa área. Por eso ya van 3. Y la cuarta dice la protección de sobreintensidad, o en este caso sería un interruptor termomagnético, más conocido como flipón o breaker, que me proteja al circuito, el sistema. Pero ¿cuánto va a consumir el sistema? Supongamos que sean los 40 amperios que están ahí. Entonces, mi interruptor termomagnético debe de ser de 40 amperios. Aunque, ojo con esto, el conductor que estamos instalando dice que el amperaje máximo que va a soportar son 95 amperios. Sí, eso es cierto, va a soportar ese amperaje, pero en una distancia corta en la que no se produzca caída de tensión. ¿Cómo corroboran cuánto va a ser la caída de tensión? Muy sencillo, encontrando la resistencia del conductor. En este caso, la resistencia de ese conductor de área que se va a instalar sería, recuérdese, tenemos la resistencia específica 0.018 por 100 metros, 50 que llegan a la carga y 50 que regresan de la carga. Y eso va a ser dividido el área que vamos a instalar, que el área que vamos a instalar dijimos que es de 21.15. La resistencia de ese conductor va a ser de 0.085 ohmios. 0.085 ohmios. La operación la pueden hacer ustedes ahí cuando estén estudiando. Esto por los 40 amperios que van a seguir circulando por ese conductor nos da una caída de 3.4 voltios. Esa es la caída de tensión que nos va a dar ese conductor, 3.4 voltios. Excelente, porque la caída máxima que nosotros podemos aceptar son 3.6 voltios. Y la caída que nos va a dar este conductor en esa distancia es de 3.4 voltios. Ahí tenemos la excelente decisión al instalar un conductor de 21.15 milímetros cuadrados. Fíjense bien cómo es de importante esta situación. En uno de los cursos que doy en INTECAP, viene uno de los participantes y nos comenta lo siguiente. A mí me gusta mucho trabajar la metodología de casos. ¿Por qué razón? Porque cuando tengo casos reales, voy a encontrar respuestas reales, aplicaciones reales de lo que estoy estudiando. Usted podrá decir, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, para mucho. En un edificio que no recuerdo cuál es, y si se recordara tampoco lo tengo
libertad para decirlo, pero en uno de tantos edificios aquí en Guatemala tenían que instalar unos ventiladores en los sótanos del edificio y los instalaron. Pero resulta que cuando los echaron a funcionar, no trabajaron como tenían que haber trabajado. ¿Cuál era el problema? El problema era esto, el área del conductor. Conductor mal calculado, un conductor no correcto. ¿Por qué? Porque había una distancia muy grande de la fuente de alimentación hasta el lugar de uso de los ventiladores. El ingeniero de mantenimiento le pregunta, habla con el encargado de mantenimiento y le dice, ¿qué hacemos? El encargado de mantenimiento le dijo, vamos a colocar tal conductor. Ah, sí, está bien, correcto. El ingeniero sabía por qué, entonces, pero ¿por qué ese? El operador pues no supo decirle por qué, hasta que llegó al curso. Y cuando vimos esta parte, entonces yo le dije, a ver, tráigame los datos de la carga de los ventiladores, traiga la distancia y vamos a hacer el cálculo. Y resulta que cuando hicimos el cálculo, dio cabal el área del conductor que habían instalado. Ese era el correcto, eso era lo que había que hacer. Pero fíjense cuál es la importancia de saber, de aprender, de conocer. A usted llega a un lado y tiene un problema igual, usted va a sacar su formulario. Recuerde, desde el primer día del año pasado, cuando empezaron la carrera, desde el primer día yo he insistido, señores, su formulario. ¿Por qué razón? Porque usted lo saca, agarra su formulario y dice, bueno, yo aquí voy a calcular el área del conductor que vamos a utilizar para esa carga y asunto resuelto. Bueno, dudas hasta aquí a lo que va ahorita. Si hay alguna duda. A ver, alguien tiene abierto el micrófono y se están oyendo voces por ahí. Si no va a preguntar, cierre su micrófono. Y si va a preguntar, espero su pregunta. Al parecer es una llamada, profe, que está interrumpiendo ahí. Ah, bueno, entonces que apaguen el teléfono. Bueno, si no hay preguntas, está claro como el agua de Amatitlán. Vamos a irnos al ejemplo. Ahí está el ejemplo. Ese ejemplo se los mandé en el documento en Word que les envié. Dice, la línea de alimentación para una termoeléctrica de 220 voltios, 4 kilovatios, tiene la longitud de 32 metros. Fíjense bien en este caso, la caída de tensión no debe sobrepasar en 1.5%. 1.5%. Ahora, las normas que nos piden aquí, esas normas son unas normas alemanas. Esto está tomado de un libro que el gobierno de Alemania los mandó a hacer hace muchos años, allá por la década de los 70, creo yo. Entonces, ya se imagina cuánto tiempo tengo por ahí de tener los libros. Por eso son importantes los libros, por eso son importantes sus notas, guárdenlas, porque les van a servir en algún momento. Entonces, averigüe, la sección mínima según la norma VDE 0100 grupo 2, considerando la corriente nominal. Esta es la parte importante para nosotros, considerando la corriente nominal. Sección mínima, considerando la caída de tensión, Sección a colocar, eso ya hicimos el cálculo en el ejercicio que acabamos de ver. La corriente nominal de dispositivos de protección de sobreintensidad necesaria. Como siempre hemos dicho, lo primero que yo tengo que saber, tener claro,
a la hora de solucionar un problema son mis datos. ¿Qué me dieron? Mis datos: tensión, potencia, longitud, para poder trabajar, y aquí me están pidiendo el porcentaje de caída de tensión. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar el área nominal, el área de caída de tensión, el área a instalar, el amperaje o la intensidad nominal y la intensidad de protección, el protector. Eso es lo que me están pidiendo. Claro, para poder encontrar el conductor de acuerdo a la corriente nominal, primero tengo que encontrar esa corriente nominal. Y todos sabemos que la intensidad es igual a la potencia dividido la tensión. ¿Qué potencia me da? 4 kilovatios, 4000 vatios. Dividido 220 voltios me da una intensidad de 18.2 amperios. Recuérdese la importancia de las tablas. La importancia de las tablas, 18 punto algo amperios. Nos venimos acá y tenemos, muy bien trabaja, mire, aquí tenemos 20, 20 y 25. Muy bien trabaja un conductor 14 que tiene un área de 2.082 milímetros cuadrados, con potencia nominal, con intensidad nominal. ¿Qué es intensidad nominal? Esa es la intensidad a que va a trabajar la carga en cuestión. Entonces, la primera pregunta, esta, quiere decir que yo voy a utilizar ahí un conductor calibre 14, 2.25 milímetros cuadrados, 2.5, perdón, 2.5 milímetros cuadrados. Esa es el área a instalar con una intensidad nominal. Pero aparte me está pidiendo que la caída de tensión no tiene que pasar de 1.5. Esta área, este conductor sería si mi carga estuviera aquí a 4, 5, 6 metros, pero la carga está a 32 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar el área. También me están pidiendo para el área, me están diciendo que la caída de tensión no debe sobrepasar 1.5%. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, 220 voltios por 1.5 dividido 100 me va a dar 3.3 voltios. 3.3 voltios. Ahí tenemos cómo encontramos la caída de tensión. Y la fórmula del área con caída de tensión, 2 veces la longitud por la intensidad dividido la conductancia por la caída de tensión. Y aquí tenemos la fórmula. Aquí en la fórmula, por alguna razón no sale la línea de la división, pero ahí se la pusimos. Entonces, 2 veces 32 metros por 18.2 amperios dividido la constante 56 por 3.3 voltios de caída de tensión me da un área de 6.3 milímetros cuadrados. 6.3 milímetros cuadrados. Nos vamos otra vez a la tabla. Eso es importante, que usted mantenga una tabla de conductores. Y nos vamos otra vez a la tabla y buscamos 6. No tenemos. Tenemos 5.26 y 8.36. Entonces, ¿cuál usamos? 8.36 milímetros cuadrados. Ese es el área a instalar. Entonces, aquí hay un error, mire, o es la tabla de ellos, pero de acuerdo a la tabla de nosotros, lo que nos toca es un 8.32 de acuerdo a la tabla que tenemos.
Aquí van a hacer lo mismo ustedes para rectificar si la caída de tensión está bien o no. ¿Qué van a hacer? Encontrar la resistencia del conductor de acuerdo al área para multiplicarlo por el amperaje que está circulando para ver cuánto le da de caída de tensión. Y la protección, a colocar una protección de 20 amperios. No va a encontrar usted un interruptor termomagnético de 18.2 amperios, no va a encontrar de 15, 20, yo creo que actualmente ya ni de 15, va a encontrar de 20, 30, 40, 50, 75, 100 y ahí para arriba. Entonces yo coloco el termomagnético más próximo, siempre hacia arriba, porque hacia abajo, pues no voy a poner uno de 15 si aquí tengo 18. A ver, preguntas. Preguntas, jóvenes. Hasta ahí compartimos lo que teníamos y ahora quiero ver preguntas, si se solventaron algunas dudas o todavía persisten las dudas. ¿De dónde sale ese amperaje de los conductores en esa tabla? Es una tabla que ya existe, que ya está acondicionada a los experimentos y a todo lo que han hecho. Esa es una tabla. La tabla, si usted quiere saber de dónde, quién hizo la tabla, tendríamos que investigar un poco más. Pero, fíjese bien, tiene la resistencia específica del conductor y tiene otros datos y por ahí lo puede ir averiguando. Eso está como el factor de potencia. ¿Se recuerdan del factor de potencia cuando lo calculamos? Hay tablas del factor de potencia. ¿De dónde salió la tabla del factor de potencia? De los cálculos que se hicieron. ¿De dónde sale la tabla de conductores? De los cálculos que han hecho, pero historia, averigüen un poquito más. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, ¿dónde está este Eric? Era el que andaba insistiendo en que quería una reunión para las dudas de cálculo de conductores. Pero hasta aquí no se ha pronunciado. ¿Qué pasó? Y pues acá estoy. Yo sé que ahí está, pero Yo creo que la verdad, no, yo la verdad sí no he hecho nada porque la verdad no he entendido bien el tema, ¿verdad? Pues eso fue lo que le pedí para hacer la reunión para captar un poco más. pues sí, pero que no entendió, todavía hay dudas. Fíjense, pues, para yo Y poder profe, presentar, tengo duda en ¿sí? todo, digo, hasta ahorita que usted lo explicó, le capté un poco más para ver si lo puedo solucionar, ¿verdad? Voy a empezar a hacerlo, porque ya le Yo les capté voy un a dar poquito un más. consejo. Les voy a dar un consejo. Si ustedes quieren, lo toman o si quieren, lo dejan. Fíjense bien. Yo sé que esta forma de aprendizaje virtual en línea es un poco más difícil que la presencial, pero lo que siempre les he dicho en las clases presenciales, tienen que aprender a leer, tienen que leer más, tienen que buscar más. Este video yo lo voy a subir a YouTube, ahí a mi página, cuando ya esté procesado, y ustedes lo pueden colocar y oírlo, verlo, y darle pausa y volver a hacer cada cosa que se va haciendo. Es la única forma de poder estudiar. Por ahí hay otra fórmula, pero ahorita no se la doy porque los voy a cruzar más. Entonces, por favor, estudien, practiquen. Acuérdense lo que siempre les he dicho, hay algo que nadie puede hacer por ustedes, y eso es estudiar. Nadie puede estudiar por ustedes, solo ustedes mismos pueden estudiar. Bueno, vamos a dejar la grabación hasta acá porque ya dimos lo más importante.